Gracias por continuar en Observatorio. Aquí en TV UNAM estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios de Ciudad Universitaria. Estamos conversando con Lorenzo Córdoba y María Marván, consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este programa, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargado de internet en nuestra dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Próximamente cambiaremos la dirección, la actualizaremos. 2012 ya va quedando muy atrás. Lorenzo Córdoba, hablabas de una suerte de maduración de la legislación y de la institucionalidad electoral que se ha dado pues desde que se creó el IFE, que por cierto también es producto de una respuesta a la crisis política de la elección de 1988, claro, donde ahí no hubo ni programa de resultados electorales preliminares, ni conteos rápidos. Lo que hubo fue caída del sistema, organización desde gobernación de las elecciones, silencio y, digamos, arbitrariedad. Para resumirlo, el IFE nace como una respuesta a eso que no podía seguir ocurriendo. Así es. Viene 94, estabas entonces analizando el trayecto histórico. Sí, a ver, Ciro, mi punto es este, que ya anticipabas. Sí, la historia, la evolución electoral en nuestro país, y con ello la historia de la transición a la democracia, inconclusa y todo lo que quieras, pero la transición a la democracia, se centró en ir resolviendo los problemas que se fueron presentando a lo largo del tiempo. En un primer momento teníamos un problema de cerrazón del sistema político y eso se resolvió en 77 con la apertura del sistema de partidos. Después tuvimos un problema de falta de espacios de representación política y eso se resolvió pues, a lo largo de los 70 y los años 80 pues, con la creación de la representación proporcional. Como bien dices, a finales de los 80 tenemos un problema de credibilidad en las elecciones, para decirlo como lo decíamos en aquellas épocas, que los votos cuenten y sean contados efectivamente. Y para eso nace el IFE. Claro, la misma historia del IFE es una historia no lineal, sino una historia de graduales evoluciones, como ya aquí se mencionaba, y que fueron precisamente atendiendo esta necesidad de ir ciudadanizando, de ir procurando que el árbitro fuera cada vez menos dependiente o que el peso de los actores políticos en la toma de las decisiones que tenían que ver con las elecciones fuera cada vez menor. Por eso llegamos a la última etapa evolutiva del IFE, en donde solo los consejeros electorales votan. Antes, los representantes de los partidos votaban, ahora solo los consejeros electorales, es decir, la componente ciudadana del Consejo General, toma las decisiones. Y esto tenía, digámoslo así, una lógica fundamental. Permitir que, por un lado, autonomía, por un lado, independencia, y por otro lado, garantizar certeza y terreno equilibrado para todos los competidores. Más aún, todo este proceso se fue generando con una serie de reformas electorales que fueron perfeccionando las mismas, bajo una premisa, que las normas fueran ciertas, fueran claras, fueran precisas y consecuentemente la actuación del árbitro electoral fuera previsible. Porque en donde hay discrecionalidad, como la ocurría en el pasado, existe la posibilidad de la acusación de una intencionalidad política por parte de los actores. Y eso se logró con el IFE. Finalmente, las decisiones del IFE, todas sin excepción, pueden ser impugnadas, son revisables ante el Tribunal Electoral. La actuación del IFE durante los procesos electorales es conocida, cierta, previsible y consecuentemente esto inyecta credibilidad a los procesos electorales. Ahora, todas las reformas electorales habían venido respondiendo a ciertas preocupaciones. A problemas que iban La misma generando. reforma de 2007, la última gran reforma electoral previa a la que está procesándose, pues fue una reforma que intentó resolver la conflictiva relación que en las democracias tienen los medios de comunicación, el dinero y las elecciones. Y lo resolvió bastante bien, con un modelo complejo, abigarrado si quieres, pero que a la final del día se ha demostrado practicable y que permite que los partidos en condiciones de equidad expongan su oferta política sin que el dinero incida de manera disruptiva. Sí, ya no tienen que ir con portafolios de dinero a comprar publicidad a las grandes cadenas para estar expuestos ellos, sus plataformas, sus ideas delante de la gente. Exacto. ¿No? Esa fue la última gran reforma. Exactamente. ¿Qué novedades tiene esta reforma que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados y de Senadores, María Marván? Esta reforma parte de una preocupación
una preocupación no necesariamente diagnosticada con toda precisión de la debilidad de los institutos electorales locales, es decir, los que hay en cada uno de los estados, presumiendo o asumiendo que en todos los estados de la República los gobernadores los controlan. Desgraciadamente nunca conocimos ningún diagnóstico un poco más serio, un poco más preciso, diciendo, a ver, el problema en Sinaloa es que se eligieron de esta manera porque mira, el Congreso estaba dominado de esta forma, o el problema en Michoacán es que simplemente vienen para la elección y no tienen una permanencia, no son un órgano permanente que está funcionando como el IFE funciona, haya o no elecciones, o en tal otro estado, en fin, sin tener un diagnóstico preciso, se asume que hay un control de parte de los gobernadores, se asume que esa es la causa por la que se pierden elecciones. Ojo, cuando ha habido alternancia en muchísimos estados de la República, más bien hoy son la excepción, donde no ha habido alternancia, un poco inexplicable, me parece. Y de ahí se parte del diagnóstico de necesitamos generar un Instituto Nacional Electoral que organice las elecciones, tanto las federales como las locales, y en un primer momento se habló de la desaparición de los institutos electorales estatales. Cuando se hablaba de esto se decía, además, fíjense ustedes, nos va a significar un grandísimo ahorro de dinero porque el duplicar estructuras no tiene sentido que haya un Instituto Federal Electoral y en cada uno de los estados un instituto local. Como se va a eliminar eso, va a ser muchísimo más barato organizar elecciones. A la postre, después de negociaciones, después de un proceso complicado, nacido en el pacto, discutido primero en el pacto, que llega, digamos, tarde y bastante cocinado al Senado, lo que se decide en la reforma electoral es no desaparezcamos los institutos locales deben prevalecer, pero a su vez vamos a generar al Instituto Nacional Electoral, que va a haber una cierta dependencia todavía poco clara en la reforma constitucional en esta organización. Lo único que sí nos vamos a asegurar es que los consejeros locales ya no se van a nombrar en los congresos locales, como hasta ahora se venía haciendo, sino que los 11 nuevos consejeros que van a formar parte del Consejo General del INE van a formar ahora, van a elegir 7 consejeros para todos y cada uno de los estados. Ese es un poco el esquema en el que se está, en donde hay una convergencia poco clara de funcionalidades sobre lo que va a ser el Instituto Nacional Electoral desde el centro, digamos, el Consejo General de estos 11 consejeros, y lo que va a hacer cada uno de los consejos en los estados. En ese proceso estamos. Y con Lorenzo, el añadido de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Nacional de Elecciones, del INE, nombra a los funcionarios de los estados, los funcionarios electorales, pero en algún momento puede decirles, tú no organizas la elección, la hago yo, después de que ellos los nombraron. Así es. Esa posibilidad existe en la Constitución. Claro, el problema es que la Constitución, a ver, esta reforma tiene muchas lamentables particularidades o peculiaridades si se le compara en retrospectiva. La primera de ellas ya la anticipabas hace un rato. Es una reforma que tiene una orfandad ideológica. Nunca había ocurrido, a ver, la reforma de 2007 fue una reforma polémica, pero nunca había ocurrido lo que ha ocurrido ahora. Todos, unánimemente, todos los especialistas en materia electoral han criticado o han externado preocupaciones graves respecto a los efectos de la reforma. 2, es una reforma que por primera vez no discute los méritos de la misma en cuanto tales, sino subordinados o en todo caso vinculados con otra agenda, que es la de la reforma energética, con una agenda y con los tiempos marcados por la reforma energética. En tercer lugar, es la primera vez en la que una reforma electoral
no se discute y al final del día se negocia, se procesa en su integralidad. Es la primera vez que tenemos una reforma electoral constitucional sin que nadie tenga todavía claro cómo va a ser la reforma a las leyes secundarias. Antes todo se reformaba en paquete, aunque por supuesto primero se publicaban las reformas constitucionales, pero pues las reformas legales estaban listas a las pocas semanas de haberse publicado. Había certeza. Exactamente. Y luego la otra cosa es, mira, esto del INE, que ya anticipaba María, parte, por lo menos era una idea, como lo ha dicho José Woldenberg, una mala idea porque no atendía a las necesidades de los órganos locales como catalizadores de los conflictos políticos en el ámbito local y no traslada al ámbito federal pues, los problemas Cada problema de una municipal. consulta vecinal o problemas de elecciones municipales y demás, pero al menos era una mala idea, pero al menos era una idea. Esto que hoy tenemos es algo que todavía no queda, que no genera la certeza que habían generado las reformas electorales en el pasado, porque es una reforma que en muchos sentidos inyecta una enorme discrecionalidad a la operación electoral. Permítanme hacer una pausa para dedicar nuestro siguiente bloque a tratar de comprender algunas de las consecuencias de las disposiciones puntuales de esta reforma constitucional que ahora está a consideración de los congresos locales. Continúe en Observatorio analizando la reforma electoral, la última que nos ha dado el Poder Legislativo en las últimas semanas. Ya volvemos aquí con Lorenzo Córdoba y María Marván.